Amigos y hermanos, vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 7 versículos. La palabra de Dios dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que nuestro Señor bendiga su palabra al corazón de todos nosotros. Hay un texto muy conocido en el capítulo 5, versículo 18 de Efesios que dice: Antes bien, sed llenos del Espíritu. No olvidemos que el aceite es una figura del Espíritu Santo. Y aquí estamos considerando una vasija vacía, una vasija con aceite y muchas vasijas vacías. Y por el milagro y el operativo de Dios mediante su siervo Eliseo, las vasijas vacías disponibles fueron llenas con el aceite. Y cuando no había más vasijas, cesó el aceite. Y esta bendición no solo sirvió para el rescate de sus hijos de una servidumbre segura. Esta bendición sirvió para comer y vivir ella y sus hijos. La bendición no solo sirvió para el rescate de los hijos, sino para que vivan y coman bien. Aquí vamos a ver 2 cosas: a la viuda en aflicción y las lecciones que quedan de una mujer en esas condiciones. Y luego la vasija de aceite, como hemos intitulado nuestra meditación. La vasija de aceite es la clave para toda la bendición. Semejantemente a la viuda de Sarepta, ustedes, los que han leído las Escrituras, recordarán en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, hay la historia de una viuda en Sarepta de Sidón. Sidón estaba fuera de los términos de Israel. El Señor sacó del ambiente corrupto y apóstata de Israel fuera. Primero mandó a su siervo Elías al arroyo de Querit, donde milagrosamente fue mantenido durante 1 año por los cuervos que le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, bebiendo agua del arroyo hasta que el arroyo se secó. Y entonces de nuevo se dejó escuchar la voz de Dios diciendo a su siervo:
vete a Sarepta de Sidón, a casa de una viuda que yo te diré. Misteriosos son los caminos y los procedimientos de Dios, pero son agradables para el alma redimida que está sujeta y sumisa a las directivas de Dios para transitar por esos caminos que a nuestra naturaleza parecen más que misteriosos e imposibles. La viuda de Sarepta de Sidón solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite en la vasija. Pensaba cocinar su última comida cuando la encontró el profeta, comer y dejarse morir, porque la tierra toda estaba sufriendo las consecuencias del juicio de Dios. 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Y entonces se produjo el milagro. Todos hemos leído esa historia. Ahora, esta viuda experimenta una triste situación de suma necesidad. Es decir, la viuda de Sarepta de Sidón. Ahora, en los dos casos hay una multiplicación del aceite para salvación suya y de sus hijos. Pero las circunstancias son diferentes y la lección también. En el caso anterior, la causa de aflicción es el hambre en la tierra. En este caso es la pobreza y el temor de un cruel acreedor que acecha con las intenciones de privar a la pobre viuda de sus 2 hijos. Dios manifiesta su compasión y suficiencia admirables, tanto cuando reina el hambre como en los momentos de aflicción e indigencia. La viuda afligida de nuestro relato puede muy bien representar a Israel, la viuda. El marido muerto es la ley. Así leemos en el capítulo 7 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, vuelvo a decir, la mujer, la viuda de nuestro relato, bien puede representar a Israel, que recibió la ley. Ahora, el marido muerto es la ley. ¿Y qué pasa? La deja con deudas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, la ley nada perfeccionó. Israel no cumplió sus obligaciones con la ley de Dios. La viuda, en este caso, se allega al varón de Dios, que es una figura de Cristo, Eliseo, en unión espiritual. Y esa unión espiritual está simbolizada por la abundancia del aceite. Paga sus deudas y tiene lo suficiente para vivir. ¡Qué cosa más preciosa! Y leemos en las Escrituras, en Joel capítulo 2, verso 28, como en Romanos, que Israel se convertirá a Cristo y será salvo y gozará de la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces Israel va a cumplir por fin su misión como pueblo escogido aquí en la tierra. Cuando Dios derrame sobre toda carne, dice Joel 2:28, su Espíritu. Parcialmente se cumplió esa profecía el día de Pentecostés. No se cumplió totalmente, porque esa profecía se va a cumplir antes que venga el día grande y terrible de Jehová, el día del Señor, el día de Jehová, que todavía no ha ocurrido. En segundo lugar, consideremos la vasija de aceite. La viuda se dirigió en su emergencia a la persona indicada. ¿A quién? A Eliseo, al varón de Dios.
En este caso, Eliseo es el hombre que típicamente había triunfado sobre la muerte al herir las aguas del Jordán. En el capítulo 2, verso 14 se lee eso. Y había vencido a la muerte. Por lo tanto, puede también librar de la muerte a los que van a él por fe. Este es el Señor Jesucristo. Eliseo típicamente representa aquí al Señor Jesús, que venció la muerte y por lo tanto puede librar a los que van a él por fe del temor y terror de la muerte. Los redimidos, nosotros los creyentes, ya somos del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dijo el Señor en Juan 14, 19. Es interesante ver que Eliseo preguntó a la viuda: declárame qué tienes en casa. Ella contestó: tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite, no más. Pero resultó ser esa vasija inagotable hasta llenar todas las vasijas. Cada creyente en Cristo, tú que me escuchas, hermano, hermana, no importa tu edad, si eres de Cristo, posees esa vasija de aceite. Es la presencia del Espíritu Santo en tu interior, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Qué enorme repercusión puede tener esa posesión, el poseer el aceite dentro de nosotros, porque el aceite dentro de nosotros puede dar poder al hombre interior y hacer del creyente una fuente de poder. Hermanos, tenemos que aprender a andar en el Espíritu, como dice en Gálatas 5, 25. Andar en el Espíritu, así como debemos vivir por el Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos llenos del Espíritu, como hemos leído en Efesios 5, 18. La nueva criatura que posee el Espíritu Divino, el Santo Espíritu de Dios, tiene que vaciarse de lo que no le sirve. Es como dice en otra metáfora en Hebreos capítulo 12, despojémonos del peso del pecado que nos rodea. Una persona que corre una carrera no puede cargarse de pesos y pretender correr bien y ganar la carrera. No podemos nosotros a los gritos, aunque oremos, aunque ayunemos, decir: Señor, manda tu Espíritu, llena tu Espíritu. Tal vez algunos gritan así porque no tienen al Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Pero si el Espíritu Santo está dentro de tu corazón, los gritos, las oraciones no van a hacer que te llenes del Espíritu. Tenemos que sacar todo lo que no sirve de nosotros, para que seamos vasijas vacías con el Espíritu Santo adentro, para que Él lo llene y seamos llenos del Espíritu Santo. Creyentes con poder para vivir vidas victoriosas. Creyentes con poder para servir a Cristo. Creyentes con poder en el ministerio, en la enseñanza, en la predicación. No vamos a escuchar predicadores que suben y hablan cosas tibias, sin sentido, o por más que sea un mensaje elocuente, bien preparado, no tiene vida. ¿Por qué?
porque el que lo está interpretando no tiene la potencia del Espíritu Santo, el aceite de Dios obrando en su vida. Que el Señor nos ayude a entenderlo y a llenarnos del aceite divino para que nuestras vidas sean vidas de poder, vidas de triunfo. Que el Señor añada su bendición.